empezamos en realidad sin mucho propósito de volvernos una empresa. Empezó como un buen accidente porque nos gustaba a mi esposo y a mí el tequila y entonces no había una sangrita que pudieras ir y comprar en ningún lugar. Entonces, hace 12 años, pues empezamos a hacer como una receta en la cocina de mi casa. Él todo lo picaba y yo, que soy un poco más desesperada, pues lo aventé en la licuadora. Y así salió. Entonces, nunca fue un propósito hacer de esto una empresa o un producto que después se vendería, ¿no? No teníamos hijos, la verdad éramos bastante reventados y entonces, pues de alguna manera había comidas y cenas y éramos muy pachangueros. Y en todas esas, eventualmente, nuestros amigos nos empezaron a pedir para llevar, ¿no? Oye, ¿qué te llevo? ¿Vino? No, tráete la sangrita. Entonces así empezó, se empieza a correr la voz porque Mérida en ese momento era mucho más chiquito que ahora. Y luego un buen amigo nuestro, que es dueño de una cadena de restaurantes más o menos importante aquí, el grupo Trotters, nos la empieza a comprar para sus restaurantes y de alguna manera eso fue como el inicio de decir, oye, a ver, pero no puedo vender la botella sin un nombre, sin una marca, sin un signo. Pues hay que bautizarlo porque así no puede estar en un restaurante propiamente puesto, ¿no? Que tiene normas de salubridad y etc. Entonces, cuando este amigo nuestro de los restaurantes nos le empieza a comprar para sus 4 restaurantes, obviamente me dice, oye, yo no te puedo comprar sin un nombre, porque si a mí salubridad me revisa, pues evidentemente no puedo tener una botella y quién sabe qué. Entonces, pues decidimos inventarnos un nombre que tuviera un poquito de sentido, ¿no? Y sin ningún afán de serlo protagonista o protagónico, a mí, por ejemplo, me decían mis papás Chinita de niña, ¿no? Y entonces, pero no sonaba bien. Entonces, al estar aquí, pues el maya te abre como que algunas posibilidades, ¿no? Y entonces, pelo rizado en maya es mulish. Entonces, cuando tú tienes sangrita, la sangrita originalmente es la novia del tequila o la acompañante del tequila, es una figura femenina y la persona que inventa la bebida en 1900 es una mujer. Entonces, de alguna manera tiene relación y sin meternos en muchas más complicaciones de si lo voy a hacer para vender eventualmente en 10 años, nada de eso pasaba por nuestra cabeza hace 12 años, pues le pusimos Mulish y nos inventamos una muñequita que claro que no es esta, pero así sale Mulish y ese es el significado. No por crecer como empresa, no necesariamente en tamaño, sino en presencia o en posicionamiento de marca, hemos sacrificado lo que nos volvió diferentes, que es no sacrificar el sabor, no sacrificar los ingredientes naturales, mover la receta lo menos posible, pero la receta original, ¿no? Nos decían, oye, pues quítale limón natural, ponle saborcito, polvito, y la verdad es que nunca lo hicimos. Eso obviamente ha tenido sus costos, tiene hoy costos importantes, pero bien vale la pena. Cuando dijimos vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, fue pues con todo lo que es bien, es decir, tú puedes tener el mejor producto, pero si no haces lo que hacen las mejores compañías del mundo, pues tu producto se va a quedar en tu cuadra, ¿no? Entonces, cuando dijimos vamos a hacerle un logo, vamos a hacerle un nombre, vamos a registrarlo ante el INPI, tiene que tener código de barras, porque ¿de qué sirve hacer una etiqueta previa si la etiqueta no tiene todo lo que tiene que tener para llegar a donde quieras llegar? Y si estás planeando a corto, mediano y largo plazo, tienes que tener eso. Entonces, cuando hicimos la primera etiqueta es esa, no había habido otra, ¿no? La de la creación ya formal de la empresa. Entonces, vamos con GS1 aquí y entonces ya teníamos la parte del diseño, pues el logo, el nombre, todo. Y con ellos vemos el tema del código de barras para que cuando saliera la etiqueta en inglés y español y con
la fundamentación de FDA y tal, pues tuviera todo lo que tenía que tener para eventualmente estar desde la tiendita de la esquina hasta en Walmart. No importa el tramo que nos fuera a tomar. Cuando empiezas tú a pensar en dónde quieres tener tus productos, te va dando pues mucho del rumbo que tienes que seguir, y entonces uno de esos canales era el autoservicio, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, bueno, pues la ANTAD es la automática. Y entonces te metes pero esto fue totalmente propio, pues no hay, creo yo que eso es algo de lo que un poquito falta a nivel de aterrizar a las pequeñas empresas, que haya algo que te diga, a ver, vas a empezar, paso 1, ¿no? Claro que tú tienes que tener un poquito de iniciativa, pero un poquito que hagas la investigación te brinca cuáles son los requisitos que tienes que tener como producto para estar en tal y tal y tal lugar. Y así fue como llegamos a GC1. Bastante sencillo, en realidad, con que tú vayas a uno de los cursos de capacitación que ustedes mismos organizan todo el tiempo, porque esto no es algo que abra y luego tienes que esperar 6 meses, entiendes perfecto, es decir, hay un sistema que te va guiando fácil a través de las cosas que tienes que hacer, te explican cómo hacerlo manual, pero el mismo sistema te lo arroja, o sea que es nada más cuestión de tener a la mano las indicaciones, ir, tener el dato de la chava por si de repente te atoras o lo que sea, pero lo puedes hacer tú desde cualquier computadora, es bastante sencillo. Como te digo, nuestra primera salida grande al mercado fue la correcta, o sea, no nos vendíamos antes sin el código de barras, ¿no? O sea, a los restaurantes sí, pero importa poco en un restaurante si tienes el código de barra o no. Cuando dijimos, ahora sí va a haber venta al público, entonces lo hicimos así, con toda la formalidad que se necesitaba. Entonces, lo más importante es de que cuando sales y ya estás listo, las oportunidades son ilimitadas, porque ¿qué hubiera pasado? Que yo salgo con una etiqueta que no tuviera eso y de repente voy a ver a las personas de la Europa y me dicen, oye, está buenísimo tu producto, pero híjole, ¿qué crees? No puedes entrar porque no tengo cómo meterte a mi sistema. Entonces, es primero el huevo o la gallina, tiene que ser a fuerza así. Pues mira, el beneficio, como te digo, tiene que ver totalmente con, pues primero con la información, porque cuando tú eres una empresa chiquita, al final lo que te va guiando en el camino pues son las informaciones que te van dando a través de todas las asociaciones, cámaras. Y entonces GS1 para eso creo que es bastante innovador. Todo el tiempo te están mandando cosas, no solamente si va a haber un evento acá o si hay en la página de internet X informe o comunicado. Creo que de alguna manera cuando tú te metes, si vas creciendo, ellos te van dando, según tu crecimiento, todas las herramientas para irlas tomando a tu nivel, ¿no? Entonces, está ahí. La verdad es que hoy por hoy ha sido bastante útil, pero sobre todo a nivel de toda la información que luego no sabes dónde encontrar, pues está ahí, está en la página, todo el tiempo. Si tú quieres llegar muy lejos, que no necesariamente tiene que ver con exportar, simplemente yo quiero estar en todos los estados de la República, por ejemplo, pues lo más importante es anticiparte a eso. Entonces, tienes la mejor salsa del planeta. Perfecto. Entonces, prepárate para que tu salsa esté en todos lados. Pero hay algunas cosas que no puedes dejar de hacer, porque el mundo hoy es diferente, ya no es como hace 30 años, ¿no? Que la salsa de tu abuelita podía venderse con un número. Hoy ya todo es electrónico y todo es así. Entonces, si tu producto es el mejor, pero no tienes las herramientas, tu producto no va a llegar a ningún lado. Esa es tristemente la realidad o la ventaja, ¿no? Mucha gente no lo hace porque piensa que es complicado. Y entonces, la verdad es que no es nada complicado. Lo más importante es que se acerquen a la oficina de GS1, que tiene todas las herramientas para hacerlo amigable, y te van llevando mucho de la mano. No importa si sabes mucho de computadoras o nada. El proceso te ayudan a hacerlo contigo. Hay una opción importante, la del teléfono.
algunas veces cuando su sistema ha estado lento, sobre todo cuando estás en el proceso de crear el código, ¿no? Se te cayó el sistema y no sabes si sí lo botó o no lo botó. Aún la gente del teléfono te puede ir guiando muy bien en la creación de tu código, de oye, ya no sé qué le piqué, qué le pongo aquí, le pongo unidad inches o le pongo centímetros, todo eso es facilísimo. Entonces el primero es romper el paradigma de que es complicado. O sea, volverte una empresa profesional no es complicado.